Vamos a ver un caso aquí en la Biblia, mejor dicho, dos casos, en el pasaje de Mateo capítulo 17. Si me seguís en la lectura, por favor, no está en la pantalla, pero dice la Biblia justamente en Mateo 17, capítulo 17, a partir del versículo 14. Presta atención porque tiene que ver con un fracaso, con una frustración, y en la que Jesús confronta a sus discípulos como si nos confrontara a nosotros con algo que tendría que ser natural, normal, y sin embargo para los discípulos en aquel entonces no lo fue. Dice así el versículo 14: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces se cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos de Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y nada os será imposible. Pero este género no sabe sino con oración y ayuno. Este es el pasaje que nos muestra a la iglesia primitiva con Jesús a la cabeza, como hasta ahora, como el día de hoy. Está la iglesia y Jesús está presidiendo todo. Y Él nos enseña a través de su palabra cómo nosotros tenemos que servir, cómo nosotros tenemos que creer y cómo nosotros tenemos que proyectarnos en el mundo para dar a conocer su poder, sus milagros, su grandeza, su presencia y muchísimas otras cosas más. Todo a través nuestro. Pero ¿qué pasa si nosotros no creemos, si pecamos por incredulidad y no damos lugar para que Dios obre poderosamente? Porque dudamos, porque tenemos incertidumbre, porque no creemos que Dios puede intervenir, y de esa manera terminamos siendo incrédulos. Aquí Jesús nos enseña algo muy cierto. Vamos a ver los pasos, por favor. Entiendo que estos pasos son necesarios para combatir la incredulidad, no solamente en nosotros, sino en el mundo. El primer paso que se sugiere aquí es que necesitamos interceder por el que sufre. Necesitamos interceder por el que sufre. En este caso era un padre que sufría por el sufrimiento de su hijo. Miren lo que dice el versículo 14 y 15. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Era el dolor de un padre que venía a Jesús para decirle: sanalo, liberalo, hacer un milagro en él. Muchas veces nosotros no hacemos eso con la gente porque no intercedemos por la gente como tendríamos que hacerlo, porque seguro hay muchísima necesidad a nuestro alrededor. A diario vemos necesidades muy fuertes. Gente que se quiere matar, gente que no sabe por qué vivir, gente que se queja de la vida, gente que vive amargado, triste y vive sufriendo muchísimo. Este hombre sufría y este muchacho sufría mucho más todavía. ¿Por qué? Porque estaba poseído. Y toda posesión o todo endemoniado tiene una necesidad extrema, que es cuestión de vida o muerte. ¿Por qué? Porque muchas veces caía en el agua, podía ahogarse, muchas veces caía en el fuego, podía quemarse y de esa manera perder su vida. Porque el demonio vino a robar, a matar y a destruir. Y él quiere destruir a todas las personas, independientemente de qué religión tengan o qué raza también. Aquí nosotros vemos una cuestión importantísima. Hace pocos días atrás yo prediqué en el grupo de la reunión de la rama del pastor Josecito sobre el sacerdocio. Y permitime explicarte esto rápidamente. La gente a veces cuando uno habla de sacerdote o de sacerdocio, se imaginan inmediatamente una sotana o alguien con sotana, qué sé yo. Pero sacerdote, dice la Biblia, somos todos. Hemos sido llamados a un sacerdocio. Para que me entiendas mejor, el sacerdocio
tiene que ver con la función de llevar el pueblo a Dios. Y el profeta tiene la función de llevar a Dios al pueblo. Nosotros tenemos que hacer las dos cosas. Traer el pueblo a Dios en intercesión y llevarle Dios al pueblo. Yo es lo que estoy haciendo hoy. Es lo que haces vos cuando le predicas a alguien o le hablas a alguien de parte de Dios. Le estás dando a conocer a Dios. Pero cuando orás por esas personas, cuando intercedes por esas personas, cuando sentís dolor por las personas que sufren, decís, Señor, ayúdala, que es lo que estamos haciendo aquí cuando estamos orando por los motivos que hay en esta caja, intercedemos, le pedimos ayuda a Dios, Señor, intervení para que esa persona sea sana, sea libre, sea restaurada, cambie su vida para mejor. Y eso es lo que se llama intercesión. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer si no creemos? Si no creemos que Dios puede hacer algo por las personas. Si no creemos que Dios puede intervenir y cambiar definitivamente la vida de las personas. Porque hay dudas, hay incredulidad. De repente vemos a la gente que sufre, vemos a la gente que llora miserablemente y ni siquiera le decimos, mira, ¿puedo orar por vos? ¿Puedo pedirle a Dios por tu vida? O déjame interceder por tu vida y quiero orar para que Dios cambie tu vida e intervenga con un milagro. Una persona me dijo hace unos 2 días que había orado por una vecina porque la vio mal, triste, y esa vecina le reconoció que estaba sufriendo. Y cuando terminó de orar esta hermana que era vecina del frente, esta otra se emocionó y empezó como a llorar. Bueno, eso nos ha pasado muchas veces y no creo que sea el único. Hay muchos de ustedes que me dijeron, ¿sabe que oré? Y se emocionó y se largó a llorar. Bueno, es lo menos que pasa, porque lo lindo y lo mayor que pasa es que Dios obra milagros. La oración del justo puede mucho. Este hombre vino a interceder por su hijo, vino al lugar correcto, le pidió ayuda a Jesús y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Pedirle ayuda a Dios para que intervenga en la vida de las personas. Así que yo quiero en esta noche oficialmente inaugurar algo que puede empezar a darse a partir de ahora. Si de repente vos creés y empezás a interceder por los que sufren a tu alrededor, y te animás a ofrecerle una oración, te animás a invitarlo, te animás a decirle, mira, Dios tiene poder para cambiar tu situación. Mira, yo estaba como vos, y la persona te va a ver a vos, y vos vas a ser el testimonio vivo del poder de Dios. Pero de repente hay gente que no se anima a decir eso porque no cree que Dios pueda cambiar una vida. No cree que Dios pueda obrar milagrosamente. Este hombre creyó y Dios hizo el milagro. Si vos creés sin dudar, Dios también lo va a hacer. Amén. ¿Cuántos creen esto? Amén. Por eso, iglesia, ponete en marcha para empezar a ofrecer tu oración. Y si vos crees que tu oración puede hacer la diferencia, te puedo asegurar que después de la oración viene el milagro. Cuando veas a alguien turbado, mira, déjame una oración cortita. Vamos a ver que Dios te bendiga. Y de hecho Dios te va a usar por medio de esa oración como lo usó a este papá para bendecir a su hijo. O sea, necesitamos interceder para combatir la incredulidad que yo no tengo y que la gente tiene, y por medio de mi intercesión esa incredulidad va a desaparecer porque va a empezar a conocer y a creer en el poder de Dios, que es cierto, es real y cambia vidas. ¿Se entendió? Si no, lo repito todo de nuevo. Vamos al segundo punto entonces. Necesitamos reconocer los problemas. En el versículo 15 dice, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Esto no era locura. El mundo podría haber dicho, está loco, lunático. Lunático es una expresión común de aquella época donde se creía que era cambiada la persona por el efecto de los cambios lunares. Pero obviamente Jesús echó el demonio. Por lo tanto, esta persona sufría muchísimo y muchas veces caía en el agua o en el fuego. ¿Por qué? Porque estaba endemoniado. Había un demonio en su interior, un ser inmundo, maligno, que lo torturaba y lo manejaba como si fuese un títere. Y esta persona estaba sufriendo. Y a veces nosotros no nos damos cuenta del problema que las personas tienen. Las personas tienen problemas físicos, psíquicos o espirituales.
Hay personas que tienen problemas espirituales y no se dan cuenta y lo atribuyen a lo psicológico o a lo emocional. Sin embargo, Dios nos tiene que dar el discernimiento y la capacidad para reconocer los problemas y poder ayudar concretamente a las personas. Pero de repente a lo mejor vos no lo sabés o vos no entendés y directamente decís tiene un problema. Y nosotros tenemos que ayudar concretamente a las personas para que salgan definitivamente de su problema. Así que ofrecete de parte de Dios y prepárate para servirlo cada vez mejor. Hay cursos, hay libros que te pueden instruir, te pueden ayudar, pero por sobre todas las cosas la palabra te va a estar guiando para que vos puedas ser un hombre y una mujer capacitada para servir a Dios. Pero la gran pregunta es, ¿querés servir a Dios? ¿Querés que Dios te utilice? Porque si tan solo decís sí quiero que Dios me utilice, van a empezar a aparecerte changuitas. Te lo digo por experiencia. Dios va a empezar a mandarte gente, porque no hay quien otro que las ayude. Pero vos tenés la respuesta de Dios, vos tenés el poder de Dios, vos tenés la presencia de Dios, y vos podés hacer lo mismo que este papá hizo con su hijo, con mucha gente que hoy está sufriendo a tu alrededor y a lo mejor hasta ahora no lo hace. Así que animate a orar, animate a creer que Dios puede usar tu vida y vas a ver cómo tu vida va a cambiar. En el primer culto oré con una persona y esa persona dijo, ay, siento una paz. Mucha gente que entra aquí dice, apenas entré, sentí una paz impresionante, es la presencia de Dios. Pero mucha gente va a decirte, la verdad que tu oración me cambió la vida, vos oraste y Dios obró, cuando me orabas sentí una paz, pero si te dice lo contrario, cuando me orabas sentía una inquietud, cuando ahí abrí los ojos, mantenerlo abierto, porque es obvio que el demonio está en su interior. Y vas a tener que reprender como lo hizo Jesús para echar fuera a los demonios y aún al mismo Satanás. ¿Amén? Amén. 3. Necesitamos reconocer nuestro estado espiritual. Tenemos un estado espiritual. Hay gente que a lo mejor se cree grande espiritualmente y es pequeño, a lo mejor se siente fuerte espiritualmente y es débil. Nosotros tenemos que reconocer nuestro estado espiritual. Y en este pasaje yo veo 3 cosas muy claras. Vamos a ver la primera de ellas, que es la impotencia. La impotencia es la falta de poder. Es decir, no tengo poder para echar a Satanás. No tengo poder para que el diablo se vaya. Por eso mucha gente viene y dice, pastor, ore por mi casa, ore por mi familia, porque debe estar ahí Satanás, porque sufrimos y realmente todo nos va mal. Es obvio que está Satanás allí y hay que echarlo en el nombre de Jesús. Pero a lo mejor vos te sentís débil, o vos te sentís capaz, o vos te sentís impotente. Dice el texto aquí en el versículo 16, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Fueron ineficaces, no pudieron hacerlo. Qué triste es cuando un creyente no sepa lo básico que tiene que hacer para representar a Dios. Principalmente para darse a conocer como un hijo de Dios que lo representa. Yo ponía el ejemplo de que si en un lugar donde hay una crisis, un problema, una situación que se requiere una palabra de paz, una palabra de orden, una palabra de guía, y si vos sos conocido en el lugar, podrías darla. Decir, discúlpenme, pero yo entiendo que esta situación tiene que ser de esta manera. Pero a veces los líderes son otros, y los creyentes, y los que leen la Biblia, y los que supuestamente conocen a Dios, se mantienen como pollitos mojados, tímidos, llenos de dudas, escondidos, como con complejos, como no que quieren darse a conocer. Y eso es incredulidad. Eso es incredulidad. Quien cree y sabe que Dios lo respalda, va a decir, perdonen, por favor, yo creo que lo más conveniente es esto, o esto es lo que haría Jesús, o esto es lo que sería correcto hacer. Pero a veces el mundo con tanta confusión y no hay nadie que se levante de parte de Dios para representarlo. Lo traje a tu iglesia y no supieron qué hacer. Se encontraron con que ese día faltó el pastor, faltaron los líderes
Y los miembros se quedaron como diciendo, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Por eso aquí, de parte de Dios, te estoy diciendo que te prepares. Porque puede alguien del barrio decirte, vos vas a la iglesia, mirá, mi papá se está muriendo, ¿qué hago? Y decirle, chao. Porque si no sabes otra cosa, le vas a decir eso. Pero si vos crees que Dios puede intervenir, decir, por lo menos vamos a orar, vamos a pedir que Dios en este momento intervenga y haga un milagro en su vida, o tome control y dominio, y esa persona se vaya con Cristo a la eternidad y no con Satanás. Muchas cosas se pueden dar, pero hay personas que directamente, como no saben cómo actuar, escapan, huyen y prefieren mantenerse en la incredulidad para decir, no, yo no tengo nada que ver, o conmigo no cuenten, o yo estoy aquí como simpatizante, pero todavía no me he comprometido y no me he jugado por Cristo. Porque eso sale a la luz inmediatamente, cuando no estamos creyendo como debemos creer, si no somos incrédulos para creer que Dios puede usar nuestras vidas poderosamente. Por eso no te sorprendas que haya mucha incredulidad de gente que no cree que Dios hace milagros, que creen que Dios no puede cambiar vidas, que creen que Dios no puede intervenir en una familia como lo hizo en la nuestra, por ejemplo. Impotencia. La segunda cosa, versículo 17, es incredulidad. Es lo que venimos diciendo, pero ahora vamos a reforzar esto. Mira lo que dice la palabra, versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. Esto no lo está diciendo Jesús. Esto no lo está diciendo Jesús al mundano, al pagano. No le está diciendo Jesús afuera, lo está diciendo adentro. Está tratando de incrédulos y perversos a sus discípulos. Oh generación incrédula y perversa. La incredulidad es no creer. Y la perversión tiene que ver con tener una creencia torcida. Hoy se le entiende esa palabra simplemente en relación con lo sexual, pero la perversión es estar torcido, es creer que uno está haciendo las cosas correctas, pero estar equivocado. Y hay mucha gente que no cree correctamente, que está creyendo equivocadamente y eso los hace pecar por incredulidad, porque ellos no tenían fe, ellos no creyeron que Dios podía usarlos. ¿Saben que hay mucha gente que no cree que Dios pueda usarlos? Aunque tengo que explicar, iglesia, que esto es parte de un proceso. No es que apenas aceptamos a Cristo y ya nos sentimos capaces, a menos que seamos como Pedro. Pedro era impulsivo, era temperamental y apenas se convirtió, quería defender a Jesús, le cortó la oreja a Malco, decía, yo te prometo el oro y el monte, está conmigo, me juego con vos hasta la muerte, y sin embargo después lo negó a Jesús. Ya sabemos la historia, ¿verdad? Pero no estamos hablando del impulsivo, estamos hablando de un proceso natural que va creciendo en la persona a medida que se va consagrando y a medida que va madurando. Pero ¿qué pasa si nunca se consagra? ¿Qué pasa si nunca madura? Y siempre se mantiene en el mismo nivel de incredulidad. Porque a medida que crece en la fe, va a crecer en el conocimiento de Dios y en la relación con Dios. Porque todo eso tiene que ver con Dios mismo. Y aquí vemos incredulidad por la cual Jesús los llamó generación incrédula y perversa. Y el tercer nivel que aparece aquí es la inmadurez. Dice en el versículo 17 al final, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Entiendan bien, por favor, estas expresiones. La expresión hasta cuándo he de estar con vosotros tiene que ver con que Jesús iba a partir de la eternidad. Era como el papá que un día de repente muere. Jesús iba a partir de la eternidad, iba a morir y al tercer día resucitar, pero ya no lo iban a ver más físicamente. Iba a estar a la diestra de Dios, como hasta hoy, pero también está en nuestro corazón. Amén. Pero aquí los discípulos es como que se habían acostumbrado a que estuviera Él con ellos. Y era como que no se habían hecho la idea de que Él se iba a ir. Por lo tanto, siempre estaban esperando que Él estuviese presente. Y aquí la expresión que está en el griego, cuando dice, ¿hasta cuándo os he de soportar? No es la expresión que nosotros creemos
cortala, borrate, ya no te soporto más, ya me tenés harto. No, no es esa expresión. La expresión aquí tiene que ver con que se colgaban a Jesús, como una acción de depender de Él, y que si Él no estaba, era como que no podían hacer nada. Estamos hablando de estar físicamente. Es como el hijo que de repente se acostumbró a depender de su papá, o a gestar dependencia, y está el papá que le provee, y de repente el vaguado tiene como 35 años y todavía está, dame papá para esto, dame papá para el otro. Y de repente el padre dice, pero ¿cuándo vas a trabajar? ¿Cuándo te vas a autoabastecer? Más o menos tiene que ver con esa expresión en griego, la palabra, porque tiene que ver con la incredulidad. ¿Hasta cuándo tengo que enseñarle lo mismo? ¿Hasta cuándo tengo que decirle las mismas cosas? Cuando son cosas que tendrían que ya saberlas y ya manejarse por sí mismos. Y esto tiene que ver con los cursos a veces que se toman en la iglesia, que nos instruyen. Les puedo asegurar, cada mensaje de aquí, todos los días me deleito, lo digo diciendo, todos los días tenemos culto y todos los días un mensaje mejor que otro. Son seminarios, son instrucciones muy prácticas. Es para que el pueblo esté capacitándose y sea realmente útil en toda buena obra. Y que sepan cómo actuar, que sepan cómo responder, que sepan cómo intervenir. Por ejemplo, ahora hemos lanzado un nuevo proyecto en la vida de la iglesia, que va a haber visitación masiva. Así que a todas las personas que vos quieras que se las visite, pasarle la dirección a tus líderes, a los pastores, y vamos a proveer gente para que vaya a visitar y ofrecer una oración sacerdotal. Una oración de bendición para los que van a estar sufriendo, para que Dios obre. Y de esa manera la iglesia se va a proyectar para dar a conocer el poder de Dios, y vas a ver cuántos frutos gloriosos vamos a tener. Amén. Amén. Vas a ver cuántas victorias gloriosas los hermanos que van a salir van a tener. Amén. No lo dudo. Pero tenemos que combatir la incredulidad, que podamos llegar a creer como nos enseña Jesús. El cuarto punto, necesitamos imitar a Jesús. Mira lo que dice el versículo aquí 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Estas son frases concretas, son acciones muy determinantes. Y para echar fuera demonios y al mismo Satanás, no podés ir con dudas, no podés ir como pollito mojado, no podés ir como una persona que vaya a saber qué va a pasar, a lo mejor Dios me usa, no sé. No, vos tenés que salir confiadamente, creyendo, sin dudar, de que el cielo te respalda. Y que cuando te confrontes en una situación de esa naturaleza que es sobrenatural, en el mismo momento como lo hizo Jesús, te echo fuera espíritu inmundo en el nombre de Jesús. Y va a irse el demonio. Lo tenés que creer. Si no lo crees, obviamente se va a quedar y se va a matar de risa. Pero si lo crees, Dios te va a respaldar y honrar tu fe. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por lo tanto, aquí Jesús determinó que el demonio se fuera, y el demonio salió del muchacho, y este muchacho quedó sano en aquella misma hora. Y lo lindo es que vas a ver muchos milagros, vas a ver muchas bendiciones de esta naturaleza. Y Dios te va a usar muchas veces. Amén. Amén. Cuando salgas en su nombre, para dar a conocer el poder de Dios y el favor de Dios para la humanidad perdida y condenada por el pecado. Quinto paso. Necesitamos humildad para aprender a echar fuera demonios. Dice el versículo 19, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y aquí hay una actitud de humildad, porque Dios no va a usar a ningún soberbio, Dios no va a usar a ninguna persona ansiosa. Dios usa a las personas humildes que le pueden atribuir a Dios la gloria de su nombre. Dios no va a utilizar a nadie que quiera atribuirse la gloria propia, como diciendo, yo lo hice, yo soy el libertador, yo soy el que puede hacer eso. Dios no lo puede usar a alguien así.
pero sí usa una persona humilde que va confiadamente en el poder de Dios para hacer esa tarea. Por eso los discípulos dijeron, ¿por qué nosotros no lo pudimos echar? Una pregunta humilde. No dijeron, y él está en pecado, él está seguramente con un pacto, él está... Bueno, es lo que hacemos generalmente nosotros, ¿verdad? Tratamos de justificarnos y de echarle la culpa al otro. Pero aquí estas personas se nota que querían aprender. Y la pregunta es si querés aprender a lidiar con las huestes de Satán, echándolas fuera en el nombre de Jesús. Uy, justo elegí este día para venir a la reunión. No se podía hablar de otro tema, pero es el tema que Dios trae para consideración. Y seguramente Dios te va a querer usar de una manera muy poderosa y especial en el frente de batalla, no en la retaguardia, sino para que vos estés en el nombre de Jesús, reprendiendo y declarando libre a las personas en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay 4 razones por las cuales los demonios no salen de las personas. El pastor José predicó un mensaje magistral sobre el endemoniado gadareno de Marcos 5. Fue maravillosa la enseñanza, pero vamos a mencionar aquí 4 cosas que dejan a los demonios dentro de las personas. El primero de ellos es el pecado. Una persona que peca voluntariamente y que vive en pecado, hay demonios sin duda en su vida, en su entorno, en su atmósfera, porque los demonios se hacen fuertes con el pecado. Pero si una persona dice, perdón Señor, me arrepiento de mi pecado, te pido perdón, y cambia, se arrepiente y cambia de una manera determinante su vida, Dios lo restaura, lo bendice y le hace vivir una vida deleitosa. Pero mientras tanto, si no se arrepiente, va a sufrir indudablemente, porque el pecado es muerte, el pecado produce muerte, y además atrae a Satanás como la miel a la abeja o a las moscas. El segundo punto que mantiene a los demonios en el interior de una persona son los pactos o permisos. Hay personas que han hecho pacto con Satanás a cambio de fortuna, poder, una gestión política o un amor o una pasión, qué sé yo. Hay gente que ha dicho, yo quiero eso y no me importa quién me lo dé, ignorando que quien se lo da, si es Satanás, se lo termina llevando al infierno. Y hay personas que hacen esos pactos. Una vez en una reunión de jóvenes tuvimos un jovencito de 15 años muy jactancioso, es decir, yo hice pacto con Satanás. Y lo reconocía. Y nosotros le decíamos, pero vos sabés que Satanás te va a llevar al infierno. Sí, no hay problema, yo estoy con él y lo quiero a él, lo amo a él. Y se había comprometido con él. Por eso una persona que viene del ocultismo, una persona que anduvo en hechicerías, en brujerías, en un montón de cosas raras, hasta un caso cuando vino una persona que se había hecho bañar por sangre en una chocita diciendo Casanova, tiene que arrepentirse, tiene que renunciar a Satanás y a sus demonios y tomarse de la mano de Cristo y aceptar a Cristo como Salvador y Señor de su vida. Y ahí Dios le en esa persona una vida nueva. Pero si no se arrepiente, si no renuncia, los demonios siguen tomando control de esa vida, haciéndole una vida tortuosa. La tercera cosa por la cual los demonios no salen es el miedo. Hay gente muerta de miedo. ¿Cuánta gente, no les pido que levanten la mano, pero cuánta gente confiesa ataques de pánico? Hay gente que dice, yo sufro pánico. Cuando hay una investigación sobre el pánico escénico, lo que sufren algunos actores o personas que quieren estar al frente de un público y no se animan y empiezan a tiritar y empiezan a afectarse completamente y directamente quedan paralizados. Cuando uno estudia la literatura griega, tiene que ver con el dios Pan. Es un demonio, Dios con minúsculas obviamente. El dios Pan, pero es el demonio, en definitiva, que ata, gobierna, tortura a las personas y las hace vivir una vida totalmente miserable. Por eso vos tenés que tener miedo, no temas, ten fe, dice la palabra. No tenés que tener temor alguno, porque Dios está con vos como poderoso gigante. Y Él va a guardar tu vida en entradas y en salidas. No tenés que creer.
Dios está permanentemente guardando tu vida y escondiéndote en el hueco de su mano, y vos tenés que creerlo, no dudar que Él está con vos. Por eso hay gente que no cree, viene a la iglesia y se queja de la soledad, viene a la iglesia y se viene quejando de un montón de cosas porque no cree en el poder de Dios ni en lo que Dios ha prometido. 4, que también hace que los demonios continúen en una persona, y era la poca fe de los que lo estaban echando, el caso de los discípulos. Dios no va a usar tu vida si tenés poca fe. Ahora, si tenés pequeña fe, sí. Porque si tuvieses una fe pequeñita, del tamaño de una semilla de mostaza, le dirías a este monte, sal de aquí, y se trasladaría. Pero poca fe, no. Tu poca fe tiene que ver con la incredulidad. Vos tenés que tener mucha fe, no poca fe. Por eso aquí nos da la fórmula a Dios por medio de Jesús. Mirá lo que dice el 6º punto. Necesitamos fe para echar fuera demonios. Dice el versículo 20 y 21. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y está hablando del género de la incredulidad, no del género del bicho inmundo o del demonio inmundo que estaba poseyendo esa persona. Lo que tiene que salir es la incredulidad, porque los demonios salen cuando son reprendidos por una palabra de fe y una palabra de convicción. El género de la incredulidad es el que tiene que salir de los creyentes, porque hay creyentes que están pecando por incredulidad, es decir, no creen, no están creyendo para que Dios los use. Y es por eso que no salen, es por eso que no ofrecen oraciones, es por eso que no ministran, es por eso que no ejercen su función sacerdotal en el mundo, para mostrar el poder de Dios a quienes les rodean. ¿Se entiende? Amén. Y termino con este relato. Toma nota, por favor, no te lo voy a leer, pero sería interesante que lo leas en tu casa. Del versículo 24 al 27 no está en la pantalla, pero te lo relato porque me llama mucho la atención. Estaba Jesús con sus discípulos en ese momento, y vino uno a cobrarle los impuestos. Y Jesús nunca evadió la ley, siendo el dueño y señor de la existencia, el creador de todas las cosas y motivo por el cual todas las cosas fueron creadas. Y sin embargo le dijo a Pedro: Pedro, vení. Y Pedro ya era un hombre de mucha fe, no de poca fe. Pedro ya era un hombre creyente en serio, no creyente de mentirita. No era un incrédulo que se hacía pasar por creyente, era un creyente ya hecho y derecho. Le dijo: Pedro, vení, agarré el anzuelo, la caña de pescar, y andate al mar y tirá y sacar un pescado, y el primer pescado que pesques, bueno, sacale de la boca la plata suficiente para pagar tus impuestos y los míos. Y no vemos a Pedro y digo: ¿estás loco? ¿Qué me estás pidiendo? ¡Ay, qué locura que se te ocurrió! ¿No le hubiéramos dicho a Jesús de eso nosotros? Por nuestra incredulidad. Sin embargo, Pedro fue calladito e hizo lo que Jesús le dijo. Y aquí vemos la obediencia. La obediencia a la palabra de Dios. Hay personas que no están siendo obedientes a la palabra de Dios, por lo tanto son incrédulos. Hay personas que no obedecen la palabra de Dios, por lo tanto son incrédulos. Y hay personas que no hacen lo que Dios les pide y por lo tanto son incrédulos. Por eso esa incredulidad termina condenando, porque el que cree, para el que cree todo es posible. Y nosotros tenemos que oír y obedecer la palabra, porque la fe sin obras es muerta. Una persona que dice tener fe pero no tiene obras es incrédula. Esa incredulidad termina haciendo sufrir y condenar. Pero si cree, va a haber la gloria de Dios y va a haber los milagros ocurrir, y las situaciones que humanamente son imposibles
van a tornarse posibles. ¿Cuántos están entendiendo esto? Por eso Dios te da a través de este mensaje una invitación para que des a conocer en el mundo su poder, para que te abras para ofrecer oraciones a los que veas turbados y aún poseídos, y para que Dios empiece a usarte con poder y te conviertas por tu fe en un instrumento de ti, para que Dios empiece a levantar una iglesia útil en la sociedad que va a bendecir a multitudes que hoy están sufriendo y yendo del camino directo al infierno.